Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy veremos cómo obtener la ecuación simétrica de la recta. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Sin más, comencemos. Ecuación simétrica de la recta. La ecuación simétrica de la recta se puede obtener cuando conocemos los puntos en donde la recta corta los ejes del plano cartesiano. La fórmula utilizada solicita el valor del punto donde la recta atraviesa el eje X. A este punto se le llama punto A. También solicita el punto en donde la recta corta el eje de la y a este punto se le llama punto B. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen podemos apreciar el plano cartesiano. Junto con el plano, una recta que atraviesa tanto al eje de la Y como al eje de las X. En el plano podemos identificar el origen del sistema de coordenadas. Como podemos apreciar, existe un punto en donde la recta atraviesa el eje de las X y este punto se llama punto A. Como podemos ver, el punto A se encuentra a una distancia a partir del origen y hasta llegar al punto en donde la recta atraviesa al eje X. También podemos apreciar que existe un segundo punto llamado punto B y este punto siempre lo vamos a ubicar sobre el eje de las Y. Y precisamente es el punto en donde la recta atraviesa a dicho eje. Como podemos ver en la imagen, la distancia que hay desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto B, pues esa distancia es la que debemos de ubicar en el plano cartesiano. Para poder encontrar la ecuación en la forma simétrica, utilizamos esta fórmula, la cual indica que X sobre A más Y sobre B será siempre igual a 1. En esta fórmula vamos a sustituir solamente el valor de A y el valor de B, valores numéricos que vamos a encontrar en el plano cartesiano o bien en el valor de las coordenadas. Veamos. Para poder obtener la ecuación simétrica de la recta, veremos la solución de dos ejemplos. Veamos el ejemplo número 1. Obtener la ecuación de una recta en la forma simétrica conociendo las siguientes coordenadas. Coordenada A 5,0 y la coordenada B 0,5. Lo primero que debemos hacer es escribir ambas coordenadas. Por lo tanto, coordenada A 5,0 y coordenada B 0,5. Lo que vamos a hacer a continuación es asignarle a la primera coordenada la letra A y a la segunda coordenada la letra B. Realizando esto, siempre a la primera coordenada, al primer número se le va a asignar la letra A minúscula, mientras que a la segunda coordenada, al segundo número de dicha coordenada, siempre se le va a asignar B minúscula. De esta manera podemos ver que A minúscula tiene un valor de 5 positivo y B minúscula también tendrá un valor de 5 positivo. En este ejemplo, tanto el valor de A como el valor de B coincidió, pero no siempre sucede así.
A través de esta imagen podemos darnos cuenta que el valor de A lo vamos a encontrar sobre el eje de las X, mientras que el valor de B lo vamos a encontrar o lo vamos a ubicar sobre el eje de la Y. Bien, para poder encontrar la ecuación en la forma simétrica, debemos de utilizar o de aplicar la siguiente fórmula. La fórmula nos indica que debemos de dividir X sobre A y enseguida vamos a sumar Y sobre B. Todo esto siempre se iguala a 1. A continuación vamos a reemplazar en esta fórmula el valor de A y el valor de B. Ambos valores pues los vamos a obtener de la coordenada A y de la coordenada B. Veamos. Sustituyendo nos queda lo siguiente, X sobre A. Pero vemos que el valor de A es un valor de 5 positivo, por lo que anotamos X sobre 5. A continuación la fórmula nos indica que debemos de sumar, por lo que anotamos el signo de suma. Enseguida la fórmula nos indica Y sobre B, por lo que anotamos Y sobre B, pero B tiene el valor de 5, valor que anotamos en la parte inferior. Todo esto se debe de igualar a 1. Con este sencillo paso hemos encontrado ya la ecuación simétrica de la recta, quedando de la siguiente forma: X sobre 5 más Y sobre 5 igual a 1. Bien, una vez que hemos obtenido la ecuación simétrica de la recta, lo que vamos a hacer a continuación es convertir o transformar esta ecuación simétrica, la vamos a convertir a la ecuación en la forma general. Y para eso realizamos lo siguiente. Tomamos la ecuación que hemos encontrado, X sobre 5 más Y sobre 5 igual a 0. Y vamos a realizar las siguientes operaciones. En primer lugar vamos a multiplicar de forma diagonal, en este caso el valor de 5 por la letra X. Enseguida vamos a multiplicar también en forma diagonal este valor que también es de 5 por la letra Y. Estas multiplicaciones en diagonal es lo primero que debemos hacer para encontrar la ecuación de la recta en la forma general. Después de haber multiplicado de forma diagonal, enseguida vamos a multiplicar el denominador por el denominador de la ecuación. Lo que nos dé como resultado, enseguida se va a multiplicar por la unidad, es decir, por 1. Siempre se hace estas operaciones en el denominador de la ecuación. Bien, realizando entonces estas operaciones, nos queda lo siguiente. Primero multiplicamos 5 por X. 5 por X nos da 5X. Enseguida vamos a sumar. Sumamos. Y ahora vamos a multiplicar la segunda multiplicación diagonal, multiplicando 5 por Y. 5 por Y nos da como resultado 5Y. Enseguida debemos de anotar el signo de la igualdad y ahora multiplicamos los denominadores. 5 por 5 obtenemos 25 y a continuación 25 lo multiplicamos por 1 obteniendo finalmente 25. De esta manera la ecuación ahora se transformó en la ecuación 5x más 5y igual a 25. Para poder encontrar la ecuación general, simplemente vamos a tomar el valor de 25 que se encuentra del lado derecho de la igualdad y ese número lo vamos a brincar al lado izquierdo escribiéndolo a la derecha del número que tiene la letra Y. Recordemos algo muy importante,
que cuando una letra o un valor numérico se brinca de un lado de la igualdad al lado contrario, debemos de cambiar el signo. Por lo tanto, si el número 25 aquí se encuentra positivo, cuando lo brinquemos al lado contrario, ya no será positivo, ahora debe de ser negativo. Bien, realizando este movimiento, la ecuación nos queda de la siguiente manera. 5x más 5y, y como el número 25 ya lo hemos brincado, nos quedó menos 25. De este lado, del lado derecho, como ya no hay ningún valor, pues igualamos todo esto con 0. De esta manera obtenemos la ecuación general de la recta, que en este caso nos quedó como 5x más 5y menos 25 igual a 0. Debemos de recordar que en la forma general de cualquier recta, el primer término debe de ser aquel que tiene la letra X. Enseguida el segundo término debe de ser aquel que tiene la letra Y. Y el último término siempre será aquel número que no tiene letra que le acompañe. Y todo esto igualado con 0. Bien, como podemos ver, tenemos dos maneras diferentes de poder representar una recta, pero utilizando dos ecuaciones. La primera ecuación se le llama forma simétrica y la segunda ecuación se le llama forma general. Pero ambas ecuaciones representarán la misma gráfica con la misma recta. Veamos cómo queda la gráfica de este ejemplo. Primero consideremos los valores que ya tenemos. A igual a 5 y B igual a 5. También vamos a tomar la forma simétrica que obtuvimos en el paso anterior. X sobre 5 más Y sobre 5 igual a 1. Al mismo tiempo vamos a considerar la forma general de la ecuación de esta misma recta, la cual nos quedó como 5x más 5y menos 25 igual a 0. Bien, a continuación dibujemos la gráfica en el plano cartesiano. Bien, tenemos ya aquí el plano cartesiano, el eje de la y, también el eje de las x, y hemos localizado el origen del sistema de coordenadas. Lo primero que debemos de hacer es localizar el valor de A. Recordemos que el valor de A lo vamos a ubicar siempre sobre el eje de las X. En este caso el valor de A es 5 positivo. Por lo tanto, a partir del origen vamos a contar hacia la derecha 5 cuadros o 5 divisiones. En este caso, al desplazarnos hacia la derecha, tendremos 1, 2, 3, 4 y 5, localizando aquí el punto A. Una vez que hemos localizado aquí el punto A, enseguida localizamos el punto B. Recordemos que el punto B siempre lo vamos a ubicar a lo largo del eje de la Y. En este caso, el valor de B tiene un valor de 5 positivo. Por lo tanto, nuevamente a partir del origen y desplazándonos hacia arriba, dado que el valor de B es positivo, contaremos 5 divisiones o 5 cuadros. Por lo tanto, tendremos 1, 2, 3, 4 y 5, quedando ubicado aquí el punto B. Una vez que hemos encontrado la ubicación del punto A y también la ubicación del punto B, enseguida tomamos una regla o una escuadra y vamos a trazar una línea que nos una ambos puntos.
Esta línea la podemos continuar infinitamente hacia la parte superior y también la podemos continuar infinitamente hacia la parte inferior. Bien, de esta manera y de una forma totalmente muy sencilla, podemos obtener la gráfica de la recta. Bien, veamos. Esta recta quedó representada por la ecuación en la forma simétrica x sobre 5 más y sobre 5 igual a 1. Pero recordemos que esta recta también la podemos representar por medio de la ecuación general. La ecuación general para esta recta nos quedó como 5x más 5y menos 25 igual a 0. Podemos ver que tenemos una posibilidad muy amplia de poder representar una gráfica con una recta mediante una ecuación. Y en este caso solamente hemos anotado dos formas de representarla: por medio de la ecuación en la forma simétrica y por medio de la ecuación en la forma general. Bien, veamos a continuación un segundo ejemplo. Bien, veamos entonces ahora un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. En este ejemplo queremos obtener la ecuación de una recta en la forma simétrica. Y para ello, pues vamos a conocer las siguientes coordenadas. Coordenada A, menos 6,0 y coordenada B, 0, menos 2. Bien, lo primero es tomar ambas coordenadas y anotarlas un poquito más abajo. Coordenada A, menos 6,0 y coordenada B, 0, menos 2. Enseguida, debemos de asignar la letra A minúscula siempre a la primera coordenada y la letra B minúscula siempre a la segunda coordenada. Realizando esto tenemos lo siguiente. La letra A se le ha asignado al primer número de la primera coordenada. Por lo tanto, A tiene el valor de menos 6. Al segundo número de la coordenada no se le asigna absolutamente nada, dado que este es un valor nulo. De igual manera, para la coordenada B, al primer número no se le asigna nada por ser un valor nulo, mientras que al segundo número se le asigna el valor de B, menos 2. Bien, una vez que ya sabemos el valor de A y el valor de B, ahora pues vamos a identificar de manera muy general dónde se ubican estos puntos. El primer punto es A. Recordemos que A lo debemos de ubicar sobre el eje de las X. Como A es negativo, debemos de pensar que a partir del origen nos debemos de mover hacia la izquierda. Para el valor de B, vamos a considerar que B es el valor que se encuentra sobre el eje de la Y. Y como en este caso es 2 negativo, debemos de considerar un movimiento a partir del origen del sistema hacia abajo. La recta que estamos buscando tendrá aproximadamente esta forma. Bien, una vez que ya tenemos la idea general de cómo nos va a quedar la gráfica de esta ecuación, pues enseguida vamos a utilizar la fórmula que nos va a permitir encontrar la ecuación simétrica. La fórmula nos indica que x sobre A más y sobre B siempre debe ser igual con 1. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar el valor de A y el valor de B. Tanto el valor de A como el valor de B lo vamos a tomar de la coordenada A y también de la coordenada B. Bien, veamos el reemplazamiento. Tenemos x sobre A y por lo tanto anotamos x sobre A, pero A tiene el valor de menos 6. Enseguida vamos a sumar, anotamos el signo de suma y ahora nos pide la fórmula y sobre B. Y sobre B, pero B tiene el valor de 2 negativo.
número que anotamos en la parte inferior. Todo esto a continuación, pues lo debemos de igualar con 1. Bien, de esta forma hemos encontrado la ecuación en la forma simétrica. Vamos ahora a tomar la ecuación simétrica y la vamos a transformar en una ecuación general. Bien, tomamos entonces la ecuación que hemos encontrado, x menos 6, aquí. Cabe aclarar lo siguiente. Vemos en la ecuación que este valor tiene un valor negativo de menos 2 y que muy aparte tenemos el signo positivo de la fórmula. Lo que debemos de hacer es aplicar reglas de signos de tal manera que multipliquemos tanto el positivo de la fórmula por el negativo del número. Aplicando la regla de signos tendremos más por menos, aquí nos debe de quedar menos. Por esa razón acá hemos cambiado de más a menos, ya que hemos aplicado la regla de los signos. Por lo tanto, la fórmula simétrica, o más bien la ecuación simétrica, finalmente nos quedó como x sobre menos 6 menos y sobre 2 igual a 0. Una vez que ya tenemos la ecuación en la forma simétrica, ahora la vamos a convertir a la forma general. Y para ello realizamos las siguientes operaciones. Primero debemos de multiplicar de manera diagonal este número 2 por la letra x. De la misma manera vamos a multiplicar el número menos 6 por la letra y. Enseguida debemos de multiplicar los denominadores menos por 2 y lo que nos da por 1. Bien, veamos. Vamos a llevar a cabo estas multiplicaciones y entonces multiplicando 2 por x nos da 2x. A continuación anotamos el signo menos. Hay que observar que este signo negativo es el signo que tenemos aquí en la parte inferior y que este signo negativo pues corresponde a la ecuación en la forma simétrica. A continuación multiplicamos de manera diagonal menos 6 por y. Menos 6 por y nos da menos 6y. Como el resultado de la multiplicación quedó negativo, es muy conveniente que este resultado se escriba dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay que observar que aquí afuera tenemos el signo negativo de la ecuación, mientras que por dentro del paréntesis tenemos el signo negativo que resultó de la multiplicación de 6 por y. En la parte inferior multiplicamos menos 6 por 2, menos 12, y menos 12 por 1, menos 12. A continuación, vamos a hacer dos cosas. De este lado vamos a aplicar regla de signos multiplicando el negativo de la ecuación simétrica por el negativo del número. También vamos a tomar el número que se encuentra del lado derecho de la igualdad, que en este caso es menos 12, y lo vamos a brincar al lado izquierdo, escribiéndolo a un lado del término que tiene la letra y. Recordemos una vez más que cuando una cantidad se brinca de un lado hacia el otro lado de la igualdad, se le debe de invertir o cambiar el signo. Bien, realizando estas operaciones, la ecuación nos queda de la siguiente manera. 2x más 6y más 12. Veamos. Aquí hemos multiplicado menos por menos, lo cual nos ha dado más 6y. Como el número menos 12 se ha brincado al lado contrario, de negativo ahora quedó positivo. Por lo que hemos encontrado la ecuación general de esta recta y esta nos quedó como 2x más 6y más 12 igual a 0. Bien,
Por lo tanto, la ecuación general debemos de recordar que el primer término debe ser aquel término que tiene la letra X, que el segundo término siempre debe de ser aquel que tiene la letra Y, y que el tercer y último término siempre debe de ser aquel valor que no tiene ninguna letra. Y todo esto debe de quedar igualado con 0. Bien, podemos ver una vez más que una recta puede ser representada, en este caso, por dos ecuaciones. Por un lado, la representamos con la ecuación en la forma simétrica, pero también la podemos representar con la ecuación en la forma general. Aunque ambas ecuaciones se vean escritas de diferente manera, ambas ecuaciones nos sirven para representar gráficamente la misma recta. Veamos cómo nos queda la gráfica de este ejemplo. Bien, tomemos los datos que ya tenemos. A minúscula igual a 6 negativo. B minúscula igual a menos 2. También consideremos la forma simétrica que hemos encontrado en el paso anterior y que nos quedó x menos 6 menos y sobre 2 igual a 1. Al mismo tiempo, pues vamos a considerar la ecuación en la forma general, la cual nos quedó como 2x más 6y más 12 igual con 0. Bien, enseguida pues elaboremos la gráfica de la recta y para esto tenemos ya el plano cartesiano con el eje de la y también con el eje de las x. Lo primero que debemos de hacer es ubicar el valor de a. Recordemos que el valor de a lo debemos de ubicar sobre el eje de las x. En este caso, como a es negativo, debemos de pensar que a partir del origen nos vamos a desplazar hacia la derecha 6 divisiones o 6 cuadros. Bien, contemos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Aquí queda ubicada el punto A. Valor de A igual a menos 6. Enseguida vamos a ubicar ahora el valor de B igual a menos 2. Recordemos que B es un valor que vamos a buscar, que vamos a ubicar a lo largo del eje de la Y. En este ejemplo, el valor de B es negativo, por lo que debemos de considerar que a partir del origen nos vamos a mover o nos vamos a desplazar hacia abajo 2 cuadros. Veamos, menos 1 y menos 2. Aquí vamos a localizar ahora el punto B. Pues bien, una vez que hemos localizado el punto A y también hemos localizado el punto B, vamos a tomar una regla o una escuadra y vamos a unir el punto A con el punto B mediante el dibujo de una recta. Recta que podemos continuar hacia la parte inferior infinitamente, como también hacia la parte inferior infinitamente. De esta manera podemos apreciar en la gráfica dónde queda ubicada la recta correspondiente. Bien, como vimos anteriormente, esta recta puede ser representada por la ecuación simétrica x sobre menos 6 menos y sobre 2 igual a 1. Pero también cabe la posibilidad de que esta misma recta la podamos representar utilizando la forma general. 2x más 6y más 12 igual a 0. Pues bien, hasta aquí termina el video y deseo haberte ayudado a conocer el procedimiento para obtener la ecuación de la recta en la forma simétrica. Te espero en el próximo video. Bye.